Vamos a verificar en dónde nos quedamos. ¿Qué fue lo último que vimos, señores? A ver, señores. En la Vamos a ver. clasificación por su ideología. Clasificación. Gracias, muy bien. Vaya, veamos aquí, pues, clasificación por su ideología. ¿Cómo les fue? ¿Vieron la película? No, no la vieron. ¿La serie? Nadie. Vaya, ojo, pues, ojo. Yo se la Hoy vi, ¿qué tal? Buena, sí, pero ahí me confundí un poquito, pero lo voy a investigar más. no, hombre, ¿por qué se confundió? Cuénteme. Ay, tal vez ¿En porque dónde se tenía confundió? mucha historia, no sé. Pero No, pero sí, ¿usted dice la voy a serie o tratar la de película? comprenderla. No, no, la película de Al filo de la democracia. No, 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 son dos capítulos. Lo que pasa es que tiene historia, ¿verdad? Y ahí es de los juicios de Nuremberg. Esa es otra que les dejé. Está en Prime. Esa sí la vi, pero un pedacito no estaba viendo. No la terminé de Ah, ver. qué chiste. Yo la volví a ver Yo el vi fin los de semana. juicios, ¿Qué le pareció, Josué? muy buena, Lick, pero no sé si usted se refería a la que hay una antigua, hay una antes de los 90 creo que se filmó, No, esa no. Esa es, y hay una más reciente. hay una, la reciente, la que está en Prime. Ah, está buena, Lick, pero si no ha visto la anterior es un poco más completa. Hay uno en Netflix, hay un como reportaje. Ese lo vi. Bueno, también, pero la película, yo la voy viendo dos veces. La película la voy viendo dos veces. Buenísimo. Buena, buena, buena. Recomendada. Para los que les gusta el derecho, ¿verdad? Para los que estudian derecho, los que les gusta el derecho, esa es una película. Y el caso de allí es la jurisprudencia que utiliza Estados Unidos en los delitos de lesa humanidad. ¿Sí? Entonces, hoy eso es jurisprudencia. Importante. Otra de las cosas, les compartí ahí en el grupo lo que es, lo que es un giro jurisprudencial. Un giro jurisprudencial. Es importante estar enterados. Nadie me dijo nada. Esto lo voy a tomar en cuenta. Sí, yo tomo en cuenta mucho la participación, los comentarios, porque después cuando me dicen, ¿se acuerda de mí? No me acuerdo. ¿Sí? En cambio, cuando estamos, Lick, mire qué interesante, yo no entendí eso, pero lo podría explicar, o mire, Lick, eso yo lo tomo en cuenta, lo tomo como participación. Pero si usted ni siquiera se ha aparecido en la clase, pues ahí va a ser muy difícil, ¿verdad? ¿Estamos? Eh, bueno, vamos a hablar ahora, ya vimos la clasificación, vimos que los sindicatos se clasifican por su naturaleza, por su composición y por su ideología, ¿ya? Por su naturaleza, por su composición y por su ideología. Entonces vamos a verificar acá ahora lo que son los principios. Ah, bueno, les había hablado de los sindicatos rojos, ¿se recuerdan? Los sindicatos blancos y los sindicatos amarillos. No sé si empezaron a imprimir su material. ¿Ya lo imprimieron? ¿No? Ya, ya. Va, impriman su material. Ya impriman su material. Ya empiecen a leer. Sí, empiecen a leer. Les va a servir para su examen. Los exámenes ya vienen. Sí, no se confíen. Vaya, vamos pues. Artículo 207. Ahí vamos a encontrar principios y vamos a encontrar clases de votaciones. Principios y clases de votaciones. Vámonos al 207. En el primer párrafo, coloquen principios de los sindicatos.
¿Quién lo tiene? Artículo 207, por favor, primer párrafo. Artículo 207. Los sindicatos se deben regir siempre por los principios democráticos del respeto a la voluntad de las mayorías, del voto secreto y de un voto por persona. Muy bien. Respeto a la voluntad de la mayoría, número 1. Número 2, voto secreto. Y número 3, voto por persona. ¿Sí? Esos son los principios. Vámonos ahora al segundo párrafo, clases de votaciones. Clases de votaciones. Coloquen el segundo párrafo. ¿Ya? Sigamos ahí, por favor. Sin embargo, cuando el voto secreto no sea practicable por razón de analfabetismo u otra circunstancia muy calificada, pueden tomarse las decisiones por votación nominal y, en los casos excepcionales en que se trate de asuntos de mera tramitación, es lícito adoptar cualesquiera otros sistemas de votación rápidos y eficientes que sean compatibles con los principios democráticos. Muy bien. Las clases de votación son 3. Voto secreto, votación nominal y votación rápida. Repito, voto secreto, votación nominal y votación rápida. Esas son las 3 clases de votaciones. ¿Sí? Aparte son los principios y aparte son las clases de votaciones. Pilas ahí, pues. Pilas ahí. Clases de votaciones. ¿Ya? ¿Se manda? Disculpe que no anoté los principios de los sindicatos, perdone. De los sindicatos. Sindicados no, eso es penal. Sí. En el artículo 207, primer párrafo, regula. Se deben regir por los principios democráticos. 1, respeto a la voluntad de las mayorías. 2, voto secreto. Y 3, voto por persona. Voto por persona. Gracias. Muy bien. Vaya. Vámonos ahora, por favor. Todos en la vida tenemos que penas y los sindicatos se les pueden imponer penas. Pero antes, vámonos al artículo 210. Colóquenle persona jurídica. ¿Sí? Colóquenle persona jurídica. Persona jurídica. Veamos, por favor, por qué el sindicato va a ser considerado como una persona jurídica. Significa que puede ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Ya? Puede ser sujeto de derechos y obligaciones. Eliseo Vargueta, por favor, 210. Cecia, estamos en el 210. Señores, necesito que tengan su código a la mano. Necesito que tengan su código a la mano, porque me dicen qué artículo y yo lo voy diciendo ya varias veces. Pilas. Vamos ahí, Eliseo, por favor. Artículo 210. Los sindicatos legalmente constituidos son personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y están exentos de cubrir toda clase de impuestos fiscales y municipales que puedan pesar sobre sus bienes inmuebles, rentas o ingresos de cualquier clase. Los sindicatos pueden utilizar las ventajas de su personería en todo lo que constituya, a llenar los fines del artículo 206, pero les queda prohibido hacer con ánimo de lucro. Los sindicatos legalmente constituidos pueden adquirir toda clase de bienes, muebles e inmuebles que sirvan para cumplir sus fines de mejorar las condiciones económicas y sociales de sus afiliados. Las cuotas ordinarias y extraordinarias que el trabajador afiliado debe pagar a la organización de acuerdo al inciso I del artículo 61 de este código será considerado gastos
deducibles del impuesto sobre la renta. Asimismo, los trabajadores o las personas individuales o jurídicas podrán deducir del impuesto sobre la renta de todas las donaciones en efectivo o especie que haga a los sindicatos, federaciones o federaciones de trabajadores legalmente constituidas en el país. Muy bien. Entonces verifiquemos aquí. Gracias, Eliseo. Los sindicatos legalmente constituidos son personas ¿qué? Jurídicas. ¿Qué significa esto? Las personas jurídicas son capaces de ser sujetos de derechos y obligaciones. También, pregunta de examen, están exentos de toda clase de impuestos. ¿Sí? Están exentos de toda clase de impuestos. ¿Vamos? Vale, anótelo ahí, pues. Licenciado, 211. perdone, Manda. esto únicamente en el caso de sindicatos, ¿verdad? Son personas Claro. jurídicas que están extensas de toda clase de impuestos. Exentas, correcto. Gracias. Muy bien. Al 211 colóquenle sindicalismo. ¿Sí? 211 colóquenle sindicalismo. Artículo 211, pilas ahí. Y vamos a anotar una definición. Aquí está la definición. Es la teoría y práctica, aquí se las mandé, es la teoría y práctica del movimiento de los trabajadores organizados y legalmente reconocidos por medio de los sindicatos, federaciones y confederaciones, que a través de la actividad sindical cumple con sus fines. Ahí está, pues esa es la definición del sindicalismo. Anoten así y se los explico. Me avisan, por favor. Estamos Gracias, Patricia, muy amable. Me relacionan este artículo 211 con el artículo 102Q de la Constitución. 102Q de la Constitución, que es el sindicalismo. ¿Ya? Muy bien, miren, pues, ¿qué es el sindicalismo? Básicamente el sindicalismo es esa práctica, a fomentar el derecho a la sindicalización. Lastimosamente, lo digo así, claro, algunas entidades, algunos sindicatos, pues han perdido credibilidad. Hoy ya no es muy apetecible para el trabajador sindicalizarse, no obstante que hay muchos que están sindicalizados.
Pero lo hacen, y se los digo porque conozco mucha gente que está sindicalizada, lo hacen porque van velando sus intereses personales o porque tuvieron algún conflicto con algún patrono. Por eso es que los hacen. Pero que realmente ellos pretendan cambiar por medio de una organización sindical situaciones o circunstancias, lo dudo, ¿sí? Lo dudo, pero, repito, pueden haber casos excepcionales. Pues el sindicalismo es esa práctica del movimiento, es fomentar ese derecho a que Cari, Eliseo, Patricia, Melanie, Jacqueline, yo como sindicalista, pues los invito a que sean parte de mi sindicato, ¿sí? Y esa invitación, fomentar el derecho, tener campañas de sindicalización que se han ido perdiendo, yo siempre lo digo, el sindicato debería tener una función muy activa dentro del lugar de trabajo, como por ejemplo campañas de capacitación, conocimiento de los derechos laborales. Es impresionante que muchos de los trabajadores no conocen sus derechos, pero tampoco es que las organizaciones sindicales se preocupen por hacerlos de conocimiento, ¿verdad? Y a veces lo que realmente se va buscando son mejoramiento de los derechos, pero de ellos mismos. Y hasta se discriminan a trabajadores, por ejemplo, en el Estado, cuando no ocupan el renglón al que pertenece el sindicato. ¿Sí? Porque eso sucede mucho. Acontece mucho. ¿Ya? Entonces, vamos a leer el 211 y van a ver ustedes esas prácticas, esas actividades que deberían de realizar. ¿Ya? El sindicalismo. Vamos con Jacqueline Flores. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. El artículo 211. El organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y bajo la responsabilidad del titular de este, debe trazar y llevar a la práctica una política nacional de defensa y desarrollo del sindicalismo, de conformidad con estas bases. A. Garantizará el ejercicio del derecho de libertad sindical. B. Tomará las medidas apropiadas para proteger el libre ejercicio del derecho de sindicalización, de conformidad con la Constitución Política de la República, los tratados y convenios internacionales de trabajo ratificados por Guatemala, el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo y previsión social. C. Mantendrá un servicio de asesoramiento jurídico gratuito para los trabajadores que deseen organizarse sindicalmente y divulgará las leyes de trabajo y previsión social en forma periódica. D. Promoverá la consulta y cooperación con las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores que gocen del derecho a la libertad sindical. Muy bien. Analicemos aquí, pues. Dice que promoverá, garantizará, perdón, gracias, el ejercicio del derecho a la libertad sindical. ¿Ya? 1. Tomará medidas para proteger el libre ejercicio del derecho de sindicalización. Mantendrá un asesoramiento jurídico gratuito. En esa literal C, colóquele por favor ver 321. Ver artículo 321. De este mismo código, ¿verdad? Correcto. ¿Vamos? ¿Ya? Sí, Lic. Sí. Promoverá la consulta y cooperación con las organizaciones representativas de empleadores. Entonces, ¿qué significa esto? Que se va a tener una armonía, se va a tener un servicio para los agremiados, para los afiliados, perdón. Eso es el sindicalismo. ¿Ya? Eso es el sindicalismo. ¿Ya? ¿Vamos? Eso es el sindicalismo. Que repito, se ha ido perdiendo en algunas entidades. ¿Ya? 212, pregunta de examen. 212. ¿Quiénes pueden ser parte de un sindicato? ¿Ya? ¿Quiénes pueden ser parte de un
sindicato. 212. ¿Me ayuda Oscar López, por favor? Sí, licenciado. Artículo 212. Todo trabajador que tenga 14 años o más puede ingresar a un sindicato, pero los menores de edad no pueden ser miembros de ese comité ejecutivo o consejo consultivo. Ninguna persona puede pertenecer a 2 o más sindicatos simultáneamente. No es lícito que pertenezcan a un sindicato de trabajadores los representantes del patrono y los demás trabajadores análogos que por su alta posición jerárquica dentro de la empresa estén obligados a defender su modo preferente los intereses del patrono. La determinación de todos estos casos de excepción se debe hacer en los respectivos estatutos, atendiendo únicamente a la naturaleza de los puestos que se excluyen y no a las personas. Dichas excepciones no deben aprobarse sin el visto bueno de la Inspección General de Trabajo. Por lo menos unas 3 preguntas de privado aquí. Primero, todo trabajador que tenga, ¿cuántos, señores? ¿Cuántos años? 14. 14 años. No. No. ¿Que tenga cuántos años? 14 o más. 14 o más. 15, ¿no, Andy? No, señores. 15. Vaya, puro Ya, bingo. ¿Quién da más? Aquí no, hombre, señores. Aquí hay 14, va 14 que se van a ir con Jesucito hoy en la noche. ¿Cuál es la edad mínima para trabajar en Guatemala, señores? Eso lo vieron el semestre pasado. 15. 15. 15. Vaya, 15, señores. 15. ¿Sí? 15. Entonces, coloquen ahí 15 años. Ver acuerdo 260-2019. Ver acuerdo ministerial 260-2019. Esta 2019. 260-2019. Acuerdo ministerial 260-2019. ¿Ya? Listo. Entonces regula todo trabajador que tenga, ¿qué? 15 años. ¿Ya? Que tenga 15 años. Puede pertenecer a un sindicato. Puede pertenecer a un sindicato. ¿Sí? Ahora, ¿puede un trabajador pertenecer a 2 o más sindicatos? Pregunto. No. No. No, licenciado. No es viable. No se puede. Ahí va otra pregunta de privado. ¿Ya? Tercera pregunta. ¿Los representantes del patrono pueden ser parte de un sindicato, sí o no? No, No. No le. Entonces váyanse al artículo 4. Váyanse al artículo 4. ¿Ya? Y allá en el artículo 4, donde están los representantes del patrono, colóquenle. No pueden ser parte de un sindicato. ¿Ya? Listo. Muy bien. Vaya. Pilas, pues, 3 preguntas de examen ahí. ¿Puede un representante del patrón? No, miren este caso.
El gerente Eliseo Argueta, representante de la entidad Instituto de Preparación de Privados, le pregunta si puede ser parte de un sindicato. ¿Verdadero o falso? Falso. Eso, Si pone verdadero, hoy mismo se va con Jesús, de una vez le digo. De una vez. ¿Sí? O lo votaron de chiquito o algo le pasó, ¿verdad? Pero no me puede poner verdadero, porque se lo estoy diciendo en la clase. ¿Ya? Porque el artículo 212 establece, no es lícito que pertenezcan a un sindicato de trabajadores los representantes del patrono y los demás trabajadores análogos, ¿ya? Y los demás trabajadores análogos que estén obligados a defender de modo preferente los intereses del patrono. Tienen prohibido, ¿ya? Tienen prohibido. Muy bien, ahora sí, vámonos al 212. 212, colóquenle penas. ¿Qué tenemos en la vida, señores? ¿Qué tiene usted? Penas. ¿Verdad que sí? Tiene penas de amor, penas Disculpe, de... 212. 213, perdón, 213. Penas imponibles a los sindicatos. Todos en esta vida tenemos que penas. Listo. Muy bien. 213, pues. Démosle lectura a Carla Michelle. 213. Artículo 213. Son penas imponibles a los sindicatos. A. Multa cuando de conformidad con este código se hagan acreedores a ella. B. Disolución en los casos expresadamente señalados en este capítulo. No obstante lo anterior, los miembros del comité ejecutivo son responsables personalmente de todas las violaciones legales o abusos que cometan en el desempeño de sus cargos. Se exceptúan de la responsabilidad las disposiciones tomadas por la Asamblea General o el Comité Ejecutivo de aquellos de sus miembros que hubieren razonado su voto en contra de la decisión tomada. Muy bien. Dos penas se le pueden imponer. Pregunta de examen. Recuérdense que es una persona jurídica y las personas jurídicas pueden ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Sí? Número 1, multa. Ahí donde dice multa en el literal A, colóquenle ver 269. Ver artículo 269. Ver artículo 269. Y ahí en donde dice disolución, colóquenle ver 228 y 230. En la literal B. En la literal B. Ver 228 y 230. ¿Ya? ¿Me avisan, por favor? Muy bien. Entonces, esas son, si yo les preguntara en el examen, señores, ¿cuáles son las penas que se le pueden imponer a un sindicato? ¿Qué me responde? Multa y disolución. Multa y disolución. Multa y exclusión. Muy bien. Very nice. Very nice. Démosle pues. Vámonos ahora con las actividades. Artículo 214. Colóquenle. Actividades de los sindicatos. Actividades de los sindicatos.
Veamos, por favor, cuáles son las actividades de los sindicatos. Vamos a colocar epígrafes. Literal A. Celebrar contratos y pactos. Literal B. Aquí se lo estoy anotando. Participar en organismos. Literal C. Velar por el bienestar económico. Literal D. Crear establecimientos sociales. Literal E. Literal E no coloquemos. Anótenlo, por favor, en el 214. ¿Cuáles son las actividades de los sindicatos? Listo, Lick. Muy bien. ¿Alguien más? Son solamente 4, ¿verdad, Lick? 1, 2, 3, 4, correcto. Esas son las actividades. Bueno, veamos. Cari López, ayúdeme, por favor. 214. Artículo 214. Son actividades de los sindicatos, celebrar contratos colectivos de trabajo. ¿Todo, Lick, o solo lo que usted resaltó? No, denle lectura a las literales, por favor, Ok. todo. Celebrar contratos colectivos de trabajo, pactos colectivos de condiciones de trabajo y otros convenios de aplicación general para los trabajadores de las empresas. Las celebraciones de dichas actividades corresponden con exclusividad a los sindicatos, salvo lo expresado en los artículos 374, 375 y 376 de este código. B. Participar en la integración de los organismos estatales que le permita la ley. C. Velar en todo momento por el bienestar económico-social del trabajador y su dignidad personal. D. Crear, administrar o subvencionar instituciones, establecimientos, obras sociales y actividades comerciales que sin ánimo de lucro contribuyan a mejorar el nivel de vida de los trabajadores y sean de utilidad común para sus miembros, tales como cooperativas, entidades deportivas, educacionales, culturales, de asistencia y prevención social, tiendas de artículos de consumo y aprovisionamiento de insumos e instrumentos de trabajo, las que para su funcionamiento serán debidamente reglamentadas y actuarán con la personalidad jurídica de la entidad sindical, y en general, todas aquellas actividades que no estén reñidas con sus fines esenciales ni con las leyes. Muy bien. Entonces vamos a constatar acá cuáles son las actividades. ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que sea parte de un sindicato, compañeros? Sin pena, ¿verdad? No es para molestarlo ni mucho menos. Solo es para preguntarles qué otras actividades realizan. Porque obviamente hay actividades como, por ejemplo, que para Navidad realizan sorteos, pero esas, pues, hay asambleas para elegir a los miembros del comité ejecutivo, consejo consultivo, entre otras. ¿No hay nadie? No nieguen. Lick, fíjese que mi mamá es del Sindicato de Salud Pública y ya Ya. lleva bastantes años ahí. Ellos, pues, actualmente, pues, la última que fue que hicieron ahí en la Roosevelt, taparon, ¿verdad?, las calles. Por, El mayoritario del rojo, ¿no? ajá, el rojo. Ella es sindical de ¿Cómo es que se llama? F hace algo así, pero es FCN, ¿no? CNTGC, Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala. ¿Cuáles son las literales?
SNTG. No, es CN, le SN, pregunto. Una L, me recuerdo yo. perdón, Lick. Llega como una L. Vamos a verificar acá. Es que hay varios. Ahí sabían ustedes que hay 58 sindicatos. Tiene razón, es SNTSG, Ajá, Sindicato Nacional de Trabajadores. de Sí. hombres de salud de Guatemala. Ajá, lo que pasa es que allí, en ese, es el ministerio que más sindicatos tiene, 58 aproximadamente, y me están diciendo que ya está llegando por los 60. Solo que ese es el mayoritario. Ese es el mayoritario. ¿Usted es parte de ese? Sí, Lick. Sí. ¡Hala, qué alegre! ¡Hala, qué alegre! Lo Yo, que decía la compañera es que sí, hace como 2 semanas se hizo una manifestación. La caminata comenzó ahí en Tikal Futura y llegaban hasta el Ministerio de Salud porque se está solicitando un aumento salarial. Porque el año pasado, pues hubo uno, pero no era lo que se había acordado, fue lo que quisieron dar. Entonces esa es la problemática que hay, que no se ha dado un aumento justo, sino que han dado lo que han querido. Ujú. Sí, y ahí tienen junta mixta, ¿verdad? Sí, se hacen juntas mixtas con los representantes Ujú. y, Sí, y las autoridades del Ministerio de Salud. yo he sido invitado algunas veces. Por tiempo no he podido ir, ¿verdad? Pero sí, ¿cómo se llama? Interesante, interesante. Pero se lo digo porque pues este es un sindicato de choque. Este es un sindicato de choque, ¿ya? Es un sindicato que realmente pues es un sindicato rojo. Y el hecho de que tenga roja su banderita no significa que le vaya municipal, ¿verdad? Sino que porque por aspectos ideológicos, pues va relacionado con, ¿ya? ¿Qué manda, Patricia? Fíjese, Lick, de que yo considero que muchos de los sindicatos, en el caso de donde está la compañera, pues son sindicatos que están completamente activos, pero hay sindicatos en los cuales no tienen mucha fuerza y son manipulados por las autoridades en muchas ocasiones, tal vez no manipulados, sino que no se me viene ahorita la palabra, eh, no se me viene la palabra, pero sí no los mueven por cualquier situación o cualquier oferta que les hacen, entonces dejan de pedir lo que es para justo para los trabajadores. Yo he estado fuera porque realmente no me he sindicalizado en ningún lugar, pero sí he trabajado en el estado y la verdad de que se llegan a convenios que únicamente favorecen al, a los que están sindicados, no a todos los trabajadores. Los miembros del comité ejecutivo, y eso es aquí en la China, fíjense. No O tienen fuerza, los intimidan, esa es la palabra, los intimidan porque no llevan sea, fuerza. los terminan despidiendo, ¿verdad? Cuando no tienen mucha fuerza política, si lo queremos ver así. Yo llevo muchas reinstalaciones, muchos ordinarios, y he visto precisamente a sindicatos que se constituyen con 25 trabajadores y se los terminan despidiendo. Pero pasa por lo que dice Patricia, que pues no tienen una fuerza política y una fuerza dentro del lugar de trabajo, ¿verdad? Muchas veces se constituye únicamente para gozar de cierta inamovilidad, ¿ya? ¿Manda, Cari? Es en el caso de nosotros, en el otro sindicato que es el de color celeste, que es el que pertenece al Hospital San Juan de Dios, pues ellos prácticamente pues solo velan por los trabajadores de ahí del hospital, porque incluso pues han pedido bonos y aún que les aplica solo a ellos. Ujú. Hay algunos que celebran pactos. Por ejemplo, el Roosevelt. El Roosevelt tiene su propio sindicato. Yo llevo varias reinstalaciones de ahí y sí, efectivamente, van buscando, como repito, los intereses grupales de ese cierto grupo de trabajadores, ¿verdad? Muy bien, pero todo nace del tema de las actividades de los sindicatos. Vamos ahora con los órganos. ¿Con los qué? Órganos de los sindicatos.
El primer órgano que vamos a encontrar lo vamos a ubicar en el 222. Número 1, Asamblea General. Fíjense ustedes que según el 222, ¿qué es la Asamblea General? Pues la Asamblea General podemos colocar ahí órgano supremo de decisión del sindicato. Órgano supremo de decisión del sindicato. Significa que la Asamblea General es la reunión de todos los miembros, ¿sí? Es la reunión de todos los miembros. Es decir, por ejemplo, Cari, Carla, Melanie, Eliseo, son miembros del sindicato. Pero hay que tener cuidado porque a veces decimos, es que yo soy sindicalizado, a mí no me pueden despedir. Pues hay que ver de qué órgano el sindicato es. Porque si es miembro de la Asamblea General y no ocupa un cargo de dirección dentro del sindicato, pues sí se puede despedir. Claro, si el sindicato está constituido, ¿verdad? Ya vamos a ver casos de inamovilidad. Pero sí les hago énfasis en esto, ¿ya? Asamblea General es la reunión de todos los miembros, es el órgano donde se toman las decisiones, es el órgano que nombra a los otros órganos, ¿sí? A los miembros del comité ejecutivo, a los miembros del consejo consultivo, por mencionarles. Vaya, vamos a leer el 222, pues. Mariela Santiago, ¿me ayuda, por favor? Claro que sí, Lic, perdón. Solo que mi audio se queda trabado. Dele, no se preocupe. 222. Son atribuciones exclusivas de la Asamblea General. A. Elegir a los miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo Consultivo por periodos no mayores de 2 años. Dichos miembros solo pueden volver a ser electos para desempeñar el mismo puesto después de haber transcurrido 2 periodos entre aquel en que cesaron y el que resultaron nuevamente electos. Sin embargo, tratándose de sindicatos integrados en escasos números de afiliados, la reelección de los miembros del comité ejecutivo o del consejo consultivo para el mismo cargo sí es permitida, cuando medie alguna de las 2 circunstancias siguientes, que deban ser debidamente aprobadas. 1. Que dentro del total de afiliados al sindicato no haya un número suficiente que llene las calidades que este código requiere para poder ser miembro del comité ejecutivo o del consejo consultivo. Y 2, que por el escaso número de afiliados el sindicato forzosamente deba reelegirse 1 o más miembros para poder integrar tales organismos. B, remover total o parcialmente a los miembros del comité ejecutivo y del consejo consultivo, cuando así lo ameriten las circunstancias y de acuerdo con los estatutos. C. Aprobar la confección inicial y las reformas posteriores de los estatutos. D. Aprobar en definitiva los contratos colectivos de trabajo y los pactos colectivos de condiciones de trabajo y otros convenios de aplicación general para los miembros del sindicato. El comité ejecutivo puede celebrar ad referendum esos contratos, pactos o convenios y puede también aprobarlos en definitiva, siempre que la Asamblea General lo haya autorizado en forma expresa y limitativa para cada caso. E. Fijar las cuotas extraordinarias. F. Decidir el ir o no ir a la huelga una vez declarada legal o justa, en su caso, por el tribunal competente. G. Acordar la fusión con otro u otros sindicatos y resolver en definitiva si el sindicato debe adherirse a una federación o separarse de ella. H. Aprobar e improbar los proyectos de presupuesto anual que debe presentarle cada año el comité ejecutivo e introducirles las modificaciones que juzgue convenientes. Y aprobar o improbar la rendición de cuentas que debe presentarle el comité ejecutivo y dictar las medidas necesarias para corregir los errores o deficiencias que se comprueben. J. Autorizar toda clase de inversiones mayores de 100 quetzales. K. Acordar por las 2/3 partes de la totalidad de los miembros del sindicato la expulsión de aquellos asociados que se hagan acreedores a esa medida.
L, cualesquiera otras que expresamente le confieren los estatutos o este código o sus reglamentos o que sean propias de su carácter de suprema autoridad directiva del sindicato. Y M, las resoluciones relativas a los asuntos contemplados en este artículo deberán acordarse con el voto favorable de la mitad más uno de los afiliados que integran el quórum de la asamblea respectiva, salvo lo relativo en los incisos B y C de este artículo, en lo que se requiere el voto favorable de las 2/3 partes de la asamblea. Analicemos aquí, pues, un artículo muy extenso que requiere su análisis. Gracias, Mariela. Primero, dice que eligen a los miembros del comité ejecutivo y consejo consultivo. Y nos dice de una vez por qué plazos. No mayores de 2 años. 1, así como los nombra, también lo remueven. ¿Sí? Así como los nombran, también lo remueven total o parcialmente. ¿Sí? Sí. Aprueba las reformas posteriores a los estatutos. Usted me va a decir, ¿y qué son los estatutos? Los estatutos es el conjunto de normas que el sindicato redacta y que vienen a regir al mismo. ¿Sí? Es decir, que el sindicato tiene sus propias normas, tiene sus propias leyes. ¿Ya? A eso se refiere. D. Dice que también aprueba en definitiva los contratos de trabajo y pactos colectivos. El comité ejecutivo puede celebrar ad referendum. ¿Qué significa esto? Ad referendum. Pueden anotar a condición de ser aprobado por quien tenga atribuciones para ello. Eso es a referéndum. ¿Ya? Ya, Lick. Muy bien. ¿Qué significa referéndum? Miren pues, imaginémonos que somos 600 los miembros del sindicato, de la Asamblea General. Pues los 600 no nos vamos a ir a sentar y negociar con el patrono, no lo podemos hacer, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es delegar esa potestad negociadora en el comité ejecutivo. El comité ejecutivo viene y se sienta con el patrono a negociar, ya sea un contrato, un pacto, no lo sé. La negociación a la que arriben ese comité ejecutivo nos va a afectar a todos, ¿sí? Nos va a afectar a todos. Seamos o no seamos, en este caso, sindicalizados. Si, por ejemplo, si es un pacto colectivo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, ¿qué les digo con esto? A eso se refiere al referéndum. Delegarle esa potestad a un grupo de trabajadores para que vayan y negocien en nombre de nosotros y que la negociación que ellos vayan a arribar nos puede beneficiar o afectar. ¿Ya? ¿Vamos? Muy bien. ¿Podría repetirlo, Lick? Perdón. Al referéndum se refiere a condición de ser aprobado por quien tenga atribuciones para ello. Se refiere que las negociaciones a las que arribe ese grupo de trabajadores o el comité ejecutivo nos va a afectar a todos. ¿A todos los trabajadores o a todos los miembros del sindicato? Todos. Porque, por ejemplo, si van a celebrar un pacto colectivo, va a beneficiar a todos los trabajadores, sean o no sean sindicalizados. ¿Ya? A eso se refiere al referéndum. ¿Vamos? Muy bien. Fijar las cuotas extraordinarias. Fijan las cuotas extraordinarias. F, le pueden colocar huelga.
¿Sí? ¿Quién decide el ir o no ir a la huelga? La Asamblea General. Decidir el ir o no ir a la huelga. G, colóquenle ahí. Fusión. Fusión. ¿Ya? Y ahí es donde dice la literal G, acordar la fusión, me lo relacionan con el 232, por favor. Con el 232. Artículo 232. Cuando se acuerda la fusión, significa que sindicatos de la misma naturaleza pasan a formar uno solo, ¿sí? Pasan a formar uno solo. En la I, me salté la H, en la I pueden colocar aprobar la rendición de cuentas. Aprobar la rendición de cuentas. ¿En qué K, inciso? en la I, aprobar la rendición de cuentas. La H no, Liz. No, sabes que yo le vaya diciendo. K, expulsión. Expulsión. ¿Ya? Ahorita me pidieron una opinión a mí, fíjense ustedes. Mire esta, Cari y Carla. Como parte patronal, una opinión respecto a expulsar a un dirigente sindical. Yo les manifesté que yo no puedo emitir opinión porque recuérdense que el sindicato es una persona jurídica la cual puede ser sujeto de derechos y obligaciones y tiene sus propios estatutos. Y como patrono no podemos ingerir, que tenemos prohibición al tenor del convenio 98, el 158 de la OIT, ¿sí? 158, 156, no recuerdo ahorita, nos prohíbe que tengamos injerencia patronal en las decisiones de las organizaciones sindicales. Pero pretendían que nosotros removiéramos. Cabe mencionar que esa es una facultad que tiene el propio sindicato de hacerlo. Es que no se quiere salir, dicen, porque es una decisión que ustedes tienen que tomar, ustedes lo eligieron. ¿Qué dicen sus estatutos? ¿Cómo lo tienen que remover? Convoquen a una asamblea extraordinaria y en asamblea extraordinaria voten, donde si no quieren lo desconocen, pero usted rígase por sus propios estatutos, pero imagínense ya pidiéndole opinión al patrón, ya al patrón, está delicado, ¿verdad? K, expulsión, expulsión, expulsión. Vámonos ahora a la literal M. En la literal M encontramos, esa no, esa no. Vámonos al siguiente órgano, ya me piqué, va, ya me piqué. Pero solo lo vamos a identificar. 223, segundo órgano. Comité Ejecutivo. Comité Ejecutivo. El comité ejecutivo, ¿quién dijimos que toman las decisiones en el sindicato? ¿Quién dijimos que toman las decisiones? Asamblea General. La Asamblea General. La Asamblea General. Las ejecuta. El comité Es ejecutivo. el comité, Liz. El comité ejecutivo es el que las ejecuta. Es más, Cari, denle lectura, por favor, 223. Numeral 1, literal A y literal B. Con eso nos vamos a ir quedando. Artículo 223. El funcionamiento e integración del comité ejecutivo se rige por estas reglas. A. Es el encargado de ejecutar y cumplir los mandatos de la Asamblea General que consten en el libro de actas y acuerdo
y lo que exijan los estatutos o disposiciones legales. Sus funciones son, en consecuencia, puramente ejecutivas y no le dan derecho a sus miembros para arrogarse atribuciones que no les hayan sido conferidas. B. Sus miembros deben ser guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa o empresas cuando se trate del sindicato de las mismas, de la profesión, oficio o actividad económica que corresponda. En caso de sindicatos gremiales o independientes, la falta de alguno de los requisitos implica la inmediata cesación en el cargo. Ok, ahí pues. Es el encargado de ejecutar, chivola, por favor, y cumplir. ¿Sí? ¿Quién tiene que ejecutar y quién tiene que cumplir? La Asamblea General. Perdón, el Comité Ejecutivo. ¿Sí? Lic. ¿Se recuerdan que el plazo es de 2 años, verdad? Que duran en sus funciones 2 años. Lo vimos en el 222, literal A. Los nombra la Asamblea. Pero aquí establecen los requisitos. Habíamos dicho que todo trabajador, ¿qué es todo? Todo. ¿Sí? La literal B regula requisitos para los miembros del comité ejecutivo. Una de las preguntas es, ¿puede un brasileño, puede ser parte del sindicato SNTG? Cari. No, Lic. No puede, Lic. Tiene que ser guatemalteco y trabajar en la institución. Pero la pregunta es del sindicato. Ajá. Ni del sindicato ni del comité. ¿Por qué? ¿Cuál sería la... Porque uno no es guatemalteco de origen. ¿Segura? Usted dijo que es brasileño. Ajá. Entonces, acá dice que sus miembros deben ser guatemaltecos de origen. Sí, pero los del comité ejecutivo. Ah, ya. Usted dice entonces no del comité. Sí, del sindicato pueden, porque el 202... sí, del sindicato sí, del comité no. Ahí estamos. El 212 regula todo trabajador. Es más, en el acta de constitución le piden a usted la nacionalidad. ¿Sí? Entonces, el brasileño, Alancinho, ¿sí? El trabajador Alancinho, viene de Brasil. E em Brasil, pues, ele trabalhava lá, mas trabalhando lá no Ministério do Saúde, sim? Agora ele tá trabalhando muito, tem uma namorada aí. Ele pode fazer parte da organização sindical? Sim, ele pode. ¿Ya? Sí puede ser miembro del sindicato, pero no puede ser miembro del comité ejecutivo, porque la literal B le prohíbe, ¿sí? Regula que solamente pueden ser guatemaltecos de origen, ¿sí? Y ahí usted ya sabe que debe de entenderse por guatemaltecos de origen, ¿verdad? Ahí váyanse al 144 de la Constitución. Ahí define quiénes son guatemaltecos de origen. ¿Estamos? Vale, ya me pasé, miren. Ya me había picado yo hablando portugués. Me voy a quedar aquí y el día viernes finalizamos con el comité ejecutivo, primero Dios. Cecia, 223. 223. Perdón, y es el artículo 144 de la Constitución. Es correcto. Estuvo buena la clase, Lic. Gracias. Lo bueno que nos identificamos hoy, ¿verdad? Hoy ya verificamos quiénes son sindicalizados. Buena clase, Lic. Gracias. Dios le bendiga. Pasen buena noche. Ahí nos vemos el viernes. Ahí tienen. Gracias, Lic. Feliz noche, Feliz Lic. noche. Feliz noche, Lic.